Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. El día de hoy vamos a estar estudiando y vamos a ver, el título de hoy es Los dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe que nos habla la palabra y más específicamente aquí en este libro de Santiago. Y haciendo un poco un recuento de todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy en el libro de Santiago, hemos visto, hermanos, que la sabiduría viene de Dios. Hemos visto que las pruebas, dice la palabra, que tenemos que encontrarnos y hacer, sentirlo y hacerlo estar con gozo cuando tenemos pruebas. Eso lo vimos en el capítulo 1. También en el capítulo 1 estuvimos viendo acerca de las pruebas, las tentaciones, y que es bienaventurado aquel varón o aquella mujer que soporta la tentación. Y el día de hoy, básicamente, vamos a estar estudiando en capítulo 2 la fe, los dos tipos de fe. Y este es el corazón, básicamente, del libro, hermanos. Este libro de Santiago, si tiene un corazón, es este pasaje específico que vamos a leer hoy, desde el 14 al 26. Y mucha gente quizás confunde este pasaje diciendo que la salvación es por obras, pero este pasaje nos enseña otra cosa, básicamente que la salvación es por fe. ¿Y cuál tipo de fe? Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como ustedes saben, Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió la carta a los que estaban en la dispersión, o sea, Jacobo, ¿verdad? Y vamos a ver si la palabra se contradice con Pablo, en todo lo que él dijo en Efesios, en Romanos, que la fe es la base de la salvación, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver un poquito estos versículos, desde el 14 hasta el 26 de Santiago, vamos a estar estudiando. Si usted me acompaña con la lectura, por favor. Entonces, vamos a leerlo desde el 14. Tienen todo el pasaje, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oramos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo el día de hoy nos ilumine, Señor, y que podamos entender tu palabra y lo que tú estás tratándonos de decir el día de hoy a través de ella. Padre, que nuestros oídos estén atentos a ella y que, Señor, también nuestro espíritu, Señor, y que pueda soplar vida a aquellos, Señor, que hoy necesitan de esa luz, de ese evangelio y de esa revelación tuya, Señor, que es tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver los tipos de fe. Y en primer lugar, el versículo 14 nos inicia con una palabra, dice Santiago, hermanos míos. Se está dirigiendo a la iglesia, al pueblo de Dios. Y esta frase indica que nos está diciendo a nosotros como iglesia lo siguiente. Miren lo que dice el versículo y comiencen a investigar y a escudriñarlo conmigo. Dice, si alguno dice
que tiene fe. Es interesante esta palabra, dice que tiene fe y no dice no realmente que tiene esa fe. Y esta palabra marca este pasaje desde el inicio, hermanos. La palabra fe es la palabra pistis, que significa firme persuasión. Eso significa fe. Y la primera pregunta que vemos en el pasaje, ¿cuál es? ¿De qué aprovechará? Dice el versículo 14. ¿De qué aprovechará? O sea, ¿de qué aprovechará que alguien diga, entre comillas, que tiene fe y la característica principal de esta persona es que no tiene obras? Una definición genuina de la fe está en el versículo 17. Dice, la fe, si no tiene obras, es muerta, dice, en sí misma. Es una realidad, hermanos, es una realidad en la cual uno ancla su vida. Esa es la fe. No meramente la sanción pasiva de una doctrina. La fe genuina es una realidad en la cual tú y yo como creyentes anclamos nuestra vida. ¿Qué es un ancla? El ancla es lo que tienen los barcos, como un gancho así cuando llega a un puerto y eso va hasta el fondo y se posiciona en la tierra donde está llegando. Hermanos, el evangelio, el cristianismo es un estilo de vida. Y la obra que menciona aquí Santiago habla de tareas, de hechos, de actos que tenemos que hacer. Y no está hablando de las obras muertas de la carne ni de la ley, porque la ley no salva, sino que está refiriéndose a las obras vivas, de la cual tú y yo tenemos que acceder si tenemos esa fe. Y mira lo que dice la segunda pregunta. La primera pregunta dice, ¿de qué aprovechará? Hay mucha gente que hoy dice que son cristianos, pero no actúan como tales. Y la segunda pregunta que les hace Santiago en el versículo 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? La mejor traducción de esa frase es, ¿acaso puede salvar esa clase de fe? Esa es la pregunta que está haciendo Santiago. ¿Acaso puede salvar ese tipo de fe que tú dices que tienes? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Esa fe que la persona que dice que tiene o una fe sin obras? La respuesta es no. No puede salvar ese tipo de fe. ¿Es capaz esta fe que no tiene obras salvar a cualquier persona? De ninguna manera, esa fe no tiene ese poder. Y veamos algunos ejemplos que Santiago pone. Versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿y qué les dice? Básicamente en el versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando en el versículo 15 básicamente de una persona que tiene una ropa vieja, rota, descuidada, no esencialmente que esté desnuda, pero cuando habla de una persona que no tiene el suficiente abrigo, y la palabra mantenimiento es esencialmente comida, el alimento de cada día. Y miren lo que dice el versículo 16, dice, si alguno de ustedes le ve y dice, id en paz, caliéntate y bueno, listo, sáciate como puedas. Es más que una palabra cruda, es decirle más o menos en un contemporáneo cristianismo de hoy, decirle, Dios te bendiga y Dios te ayude. Es un saludo básicamente religioso. Hermanos, el buen deseo debe ser expresado con acciones. De otra manera, no aprovecha para nada. Como dice aquí, no aprovecha. ¿De qué aprovecha? Dice el versículo 16. Miren lo que dice 1 Juan 3:18. Ahí quiero que me vayan y acompañen con los pasajes que les voy a dar, que son bastantes, y vamos a estar siguiendo esto, escudriñando la palabra del Señor. Dice 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, todo lo que tú dices tiene que mostrarse como en hechos y en verdad. No solo porque tú digas, es realmente así. Jesús vino y expuso a los fariseos y le dijo, ¿este pueblo de qué? Dice, de labios. De labios para afuera me está honrando, pero su corazón está muy lejos de mí. Básicamente Santiago dice, le estás diciendo a una persona que no tiene nada, sáciate a ti misma, vete en paz, y por si acaso, que Dios te bendiga.
Eso es básicamente lo que dice. ¿De qué nos sirve a nosotros que le digamos todo esto? Bueno, realmente, absolutamente de nada. Este texto, hermanos, no solo enseña acerca de la necesidad de tener una fe verdadera que va acompañada con obras, acciones, sino que también nos enseña acerca de la necesidad de ayudar al prójimo. Y como vimos en pasajes anteriores, que verdad que nuestro cristianismo se demuestra cuando amamos a nuestro prójimo. Sigue diciendo Santiago, versículo 17. Así también dice, la fe, si no tiene obras, es muerta a sí misma, en sí misma. Así que la fe que no tiene obras no sirve, no aprovecha. Pero había algo escrito para ellos en el Antiguo Testamento sobre esta ley. Por supuesto, miren lo que dice Deuteronomio 15, 7 al 8. O sea, esto no era nada nuevo para ellos en las iglesias. En ese entonces no era nada nuevo, porque ya el Señor había hablado en su palabra en Deuteronomio 15, 7 al 8, dice, si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces ya estaba en la ley escrito, ya ellos conocían esto y esto nos enseña que un saludo así, hermanos, no aprovecha para nada cuando decimos a una persona. Los cristianos no estaban mostrando obras por la fe que decían tener. Cuando el favoritismo estaba presente, ¿se acuerdan que la vez pasada vimos el hacer acepción de personas, discriminar a alguien y no solamente por el tema de estatus social, sino que también en el sentido espiritual estaba hablando Santiago? Esto negaba una fe activa, esto negaba una fe obediente. Profesaban tener fe en Cristo, decían, sí, yo tengo fe en Cristo, pero no estaban mostrando una fe con obras. Miren lo que dice 1 Juan 3, 16 al 17. En esto conocemos el amor. 2 puntos. ¿Se acuerdan que les dije cuando antes mi maestra en la escuela decía, dictado, 2 puntos decía, ¿verdad? Y ya era porque algo bien bueno venía después, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice, en esto conocemos el amor, 2 puntos. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros, ¿qué dice? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. Miren la pregunta retórica que hace Juan. ¿Cómo puede el amor de Dios morar? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Y ahí es donde dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que básicamente si no lo hacemos, el amor de Dios no habita en nosotros. La palabra muerto, hermanos, aquí significa también inservible. O sea que la fe sin obras es inservible, no sirve para absolutamente nada. Yo pregunto, ¿esto se contradice con Efesios 2, 8 y 9 y 10? ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9 y 10? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y que dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que mi fe se demuestra ¿cómo? Por mis obras. La obra en sí misma no salva. ¿Qué es lo que salva? La fe. Miren lo que ha dicho Spurgeon. Esta es una frase que ha retumbado en mi oído por años. Miren lo que dijo él. La gracia que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma. Interesante. O sea que la gracia que Él nos ha dado, si esa gracia no cambió mi vida, mi estilo de vida, mis acciones, mis obras, lo que yo hago cada día, entonces significa que esa gracia no ha salvado mi alma. Santiago nos habla de una fe muerta, pero Pablo también nos habla de una fe viva. Una fe muerta y una fe viva.
Pablo también habla de las obras, es decir, la fe y las obras, ¿cómo van? Van de la mano. O sea, mi fe y mis obras van de la mano. Miren lo que dice Santiago 1:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 1:18, hermanos, básicamente nos enseña que es por su voluntad. Por su voluntad. No es por lo que tú hagas. Sin duda, hermanos, la fe va acompañada de obras. La fe sola justifica, ¿verdad que sí? Pero la fe que justifica nunca viene sola. ¿Escucharon bien eso? La fe sola justifica. Nosotros decimos, sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo, solo Dios la gloria. Por supuesto, la fe sola justifica, pero esa fe que justifica nunca viene sola. Siempre viene acompañada de ¿cómo? De obras. La fe sola salva, por supuesto que sí, pero la fe que salva nunca viene sola. Entonces tenemos que recalcar, hermanos, que la fe, que esta fe que profesamos, se demuestra con las obras y nos hace ver que realmente somos salvos. Jesús nos da un ejemplo para aquellos que tenían fe en Él. Fíjense en Juan 12. Miren, este es un ejemplo clarísimo de la fe muerta en contraste con la fe viva. Miren lo que dice Juan 12, 41 en adelante. 42. Juan 12, 42. Justamente casi leímos hasta allí hoy. Esto nos toca la semana que viene. Pero miren lo que dice el versículo 42 de Juan 12 acerca de la incredulidad de los judíos. Juan 12, 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. O sea, muchos de los gobernantes, muchos de los judíos, ¿qué dice? Creyeron en él. Pero ahí hay un pero grande. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados ¿de qué? De la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué interesante. O sea, amaban sus primeros asientos en las sinagogas. Eso es lo que ellos amaban. La reputación amaban mucho más que el confesar que Cristo era el Mesías. Y es lo que sucede muchas veces hoy en día. Presentamos el Evangelio, decimos que hay que creer en Cristo para ser salvo, tienes que arrepentirte. Mucha gente cree, pero tienen miedo. ¿De qué cosa? Del qué dirán, del qué dirá mi familia, del qué dirá mi trabajo, la gente que me conoce, mis colegas, qué dirán ellos de mí. Eso significa que amas más que la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estos judíos tenían fe. Ustedes saben, ellos tenían fe, dice creyeron. Pero ¿qué tipo de fe era? Era una fe muerta. Era una fe inservible. Era una fe, como dice Santiago, que no aprovecha para nada. Era una fe muerta, dado que querían ellos expresar, si ellos tenían que expresar eso delante de los hombres, ellos tenían que decir que Cristo era el Mesías. Y eso les sacaba prácticamente su lugar de la sinagoga. Hermanos, una fe verdadera se nota claramente con las acciones de obediencia. Volvamos a Santiago y después vamos a otro pasaje en Mateo. Miren lo que dice el versículo 18, leamos de nuevo. El versículo 18, si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está hablando que directamente aquellos creyentes que venían de tantas obras y tanta religiosidad, que cuando vinieron a Cristo dijeron, ya somos salvos y ya estuvo. Ya soy salvo por fe y ahora me quedo en mi hamaca sentado y ya soy salvo. Que allá se arregle el mundo como ellos puedan. Pero mientras tanto veían a sus hermanos en necesidad y no hacían nada. ¿Jesús habló de la fe acompañada de obras? Yo les pregunto. Sí, habló de esa fe acompañada por obras. Miren Mateo 25.
Eso es un pasaje bastante largo, quiero que me acompañen. Mateo 25, 31 al 41, son 10 versículos, 11 versículos. Mateo 25, 31 al 41. Mira lo que dice Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea que ahí no hay excusa, estaremos todos. Todos somos de todas las naciones, ¿verdad que sí? Muy bien, ahí no hay excusa. Y separará, dice, a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí está la clave, dice Jesús: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá: en verdad os digo que en cuanto ¿qué dice ahí la palabra clave? Lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que está hablando de una fe que actúa, que no solamente dice Dios te bendiga y ahí arréglate tú, sino que es una fe actuante, que es una fe obediente. Miren lo que dice el versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y me permiten continuar el versículo 40, a ver un poquito, porque eso lo tenía solo anotado aquí en mi bosquejo y quiero continuar leyendo. Miren lo que dice: apartados de mí, el versículo 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, ¿se dan cuenta que es la misma pregunta que hacen los dos grupos? La misma pregunta. El Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto, ¿qué? No lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que hay una acción, hermanos, que va acompañada con mi fe. O sea, yo no solamente puedo decir yo tengo fe y ya estuvo. Esto nos enseña, hermanos, que ya hicimos la obra y somos salvos. No. Tu fe va a demostrarse en obras. La fe genuina y viva nunca viene sola. La fe que justifica nunca viene sola. Hagamos un ejemplo. Si alguno nos dice, muéstrame tu fe, no hagas nada más. Solo muéstrame tu fe. Y te quedas ahí parado. Creo que sería un poquito difícil así, ¿verdad? Si decimos, muéstrame tu fe. Es imposible, hermanos, mostrar nuestra fe sin una obra activa. ¿Se acuerdan de cuando Jesús sanó al paralítico? Vamos a Marcos 2. Miren lo que dice Marcos 2. Vamos a ver un poquito ahí el pasaje. Marcos 2. Este relato es bastante interesante, es un ejemplo claro de cómo la fe se demuestra. Y vamos a ver Marcos, vamos a leer del 1 para entender todo el contexto. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y ahí está la clave, dice, al ver, ¿qué cosa? Jesús, la fe de ellos. O sea, era un templo, era una casa que era imposible entrar. No veían la forma, los 4 amigos trayéndole al paralítico y diciendo cómo le vamos a hacer para que Cristo pueda sanar a nuestro amigo. Pues vieron la abertura en el techo, se pusieron ahí y hicieron todo el esfuerzo y bajaron al hombre, y dice que Jesús en el versículo 5 vio la fe de ellos. ¿Y qué dice? ¿Qué continúa el pasaje? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué cosa? Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque como si el paralítico quería ser sanado. No salvado básicamente, sino que sanado. Hermanos, Cristo vino a salvar el alma. Ese es el motivo principal por el cual Cristo vino. Por eso Cristo le dice, tu fe, dice qué cosa, o tus pecados te son perdonados. Entonces, la fe, hermanos, es activa. La fe se nota. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? La forma en que estaban entrando por arriba de la casa les ponía en problemas con el dueño de la casa, pero ellos estaban demostrando su fe por medio de la obra que estaban haciendo. Vemos que la fe por obras viene de un corazón agradecido. Y no obligadamente, no es para ponernos a cuentas con Dios, nace de un corazón que tiene gratitud con Dios. Fe viva. Si hubiese sido una fe muerta, los amigos del paralítico hubiesen llegado, visto el lugar lleno de gente y se hubiesen desanimado y retirado del lugar. Hubiesen dicho, no, acá es imposible, pues vamos otro día. Hermanos, esa fe que profesamos, esa fe que decimos tener, el mundo lo tiene que ver. No solamente hay gente que, como decía Dani la otra vez, hay gente que es cristiano pero de la secreta, dice, nadie conoce, nadie sabe que es cristiano. Hermanos, tenemos que ser activos en nuestra fe. Miren lo que sigue diciendo el versículo 19 de Santiago, con el mismo tono y un poco más fuerte Santiago en esta parte. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Cuántos creen acá que Dios es uno? Amén. Bien haces, dice. Y miren la comparación que hace. También los demonios creen y tiemblan. La doctrina básica de Dios es uno. Tú sabes que esto es lo básico, el Shema Israel. Shema Israel, el niño pequeño desde que comenzaba a hablar sabía el Shema, que era Dios es uno. Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso tenía que saber un niño ya de memoria al comenzar a hablar. Está comparando Santiago a estas personas sin fe con los mismos demonios. Santiago nos dice que los demonios conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo, de su Espíritu, pero aborrecen tanto la verdad como al autor de la verdad. La fe de los demonios es una fe muerta y que nos salva. Los demonios creen, pero no muestran su fe en buenas obras, hermanos. Y de la misma manera lo hacen, dice aquí Santiago, algunos cristianos o que se hacen llamar cristianos. Ellos creían en Dios, pero no mostraban su fe con buenas obras de obediencia. Lo mismo que leímos en Juan 12. Esos judíos que por temor, no, mejor, sí yo creo, está bien, pero yo no lo voy a confesar. Bueno, esa fe que tenían ellos era la misma fe que tenían estos demonios. Hermanos, la fe sola en el sentido de reconocer a Dios sin responder a Él en acción de obediencias es una religión que aún los demonios la pueden tener. ¿Escuchaste bien eso? La fe sola en el sentido de reconocer a Dios sin responder a ese Dios tan grande y a esa fe en acción de obediencia es una religión que aún los demonios la pueden tener. Miren Mateo 8:29 para que podamos afirmar esto que estamos diciendo. Miren Mateo 8:29. Cuando el Señor
estaba sanando a un endemoniado y básicamente, miren lo que claman los demonios. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué dice? Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea que los demonios reconocían que Cristo, ¿qué era? El Hijo de Dios. Marcos 1, 23, 24, el mismo tinte. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, el ungido de Dios. O sea que estos demonios sabían muy bien, perfectamente bien, quién era Jesús de Nazaret. Mucha gente hoy dice, sí, yo sé quién es Dios. Sí, yo sé que es Cristo. Pero se demuestra esa fe que profesas en acciones. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí Santiago? Que si alguien dice profesar tener fe en Dios, pero no muestra obediencia a esta fe, obediencia a la palabra, viene a ser como estos demonios, los cuales solo creían en Dios, pero nunca van a tener obras de obediencia. Tremendo, tremenda esta palabra de Santiago. Santiago es uno de los más duros aquí en las Escrituras, mostrándonos esa fe que tiene que ser viva. Esa era la fe del Nuevo Testamento. Segundo punto, vamos a ver la fe del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el versículo 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago introduce una pregunta que tiene como propósito hacer entender a este hombre vano que la fe, si no va acompañada de obras, es una fe absolutamente muerta. Hombre vano, ¿qué significa vano? Que es vacío. El hombre vano es aquel que tiene ideas erróneas, que tiene en cuanto al tema de la fe. Santiago aquí no está haciendo un contraste de dos métodos de salvación. No está haciendo eso, fe y obras. Más bien establece un contraste entre estos dos tipos de fe. La fe viva que salva y la fe muerta que no puede salvar a nadie. Miren lo que dice del versículo 21. Y aquí empieza con dos ejemplos del Antiguo Testamento. Y esto es grandioso, hermano. Miren lo que dice acá. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces, desde el versículo 21 en adelante habla de una fe viva. Y Santiago utiliza estos dos ejemplos, Abraham y Rahab la ramera. Si fuera por obras, la fe, o sea, la salvación, Abraham no hubiese sido justificado. Santiago hace un énfasis primordial al citar Génesis 15:6. Vayan conmigo a Génesis 15:6 para que vayamos entendiendo todo lo que estamos viendo. Génesis 15:6. Santiago ya había dicho que la salvación es un don gratuito, es un regalo. La salvación es un don gratuito. Pero al citar este pasaje de Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Afirma sin lugar a equivocarse que Dios acreditó justicia a Abraham solo con base en su fe. Entonces, en Génesis 15 nos habla de una fe que Abraham profesó tener. Pero miren lo que pasa en Génesis 22. Vayan a Génesis 22, versículo 12. Cuando Dios prueba a Abraham. Génesis 22, 12 y el versículo 18. Miren lo que dice. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 18. Dice lo siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, la palabra obedeciste es mencionada por primera vez
en las Escrituras aquí en Génesis 22. O sea, yo les pregunto, ¿Abraham fue justificado en el capítulo 15 o fue justificado en el capítulo 22? Una pregunta que les lanzo. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue en el 15 o en el 22? ¿Dónde fue justificado realmente Abraham? Hermanos, Abraham fue justificado por fe en el capítulo 15. ¿Por qué? Porque dice, creyó a Dios. ¿Y dónde se probó esa su fe? Cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tu único. ¿Y qué hizo Abraham? Enalbardó Abraham su asno y partió muy de mañana para ofrecer sacrificio al Señor. ¿De quién? De su hijo. ¿Por qué? Porque tenía esa fe obediente, esa fe activa en el Señor. Sabiendo de que aun si él mataba a su hijo, Dios le iba a resucitar o proveer otro hijo. Porque la promesa de Dios estaba allí. Entonces, hermanos, Dios le pidió algo, él obedeció. Allí demostró su fe, porque obedeció a Dios. Entonces esto nos va y nos lleva a Hebreos 11. Miren lo que dice Hebreos 11, la famosa galería de la fe. La galería de la fe. Hall of Fame le dicen los americanos, ¿verdad? El salón donde se pone a todos los hombres que mostraron esa fe. Miren lo que dice Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué pasó con Abraham? Obedeció. Miren lo que dice Hebreos 11:17, versículos más adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Qué increíble. La fe de Abraham, una fe activa, una fe viva. Entonces, esto nos lleva al versículo 23, siguiendo ya más de la mitad de lo que estamos viendo. Miren lo que dice el versículo 23. Y se cumplió la escritura, en Santiago estoy yendo, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios no está diciendo que por tus obras te vas a salvar, de ninguna manera. Sino que tu fe tiene que verse y que tiene que verse a través de la obediencia a Dios. Abraham tuvo una fe obediente, por lo cual Dios le llamó como amigo. ¿Qué es un amigo? Alguien íntimo, quien tú puedes pasar tiempo con él, a solas, en quien confiesas todas tus cosas. De acuerdo a Santiago, el ofrecimiento de Isaac, su hijo, fue el cumplimiento de Génesis 15:6. Cuando dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí ya fue justificado Abraham. Dado que la fe de Abraham fue una fe verdadera y genuina, hermanos, esto contó a su favor para ser reconocido como ¿qué? Como amigo de Dios. Juan 15:14 dice una cosa interesante. Juan 15:14, Jesús hablando a sus discípulos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, y aquí hay una condición. Si hacéis, y subraye eso en su Biblia, si hacéis lo que yo os mando. Muchas veces canta la gente, soy el amigo de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción, verdad? Pero ni sabe lo que está cantando, ni hace lo que el Señor les dice. Entonces, vana esa canción para algunos. Hermanos, dice, sois mis amigos si hacéis. Si hacen. Fe activa. Fe que obra. Si hacéis lo que yo os mando. Versículo 24 de Santiago. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece una incoherencia, parece una contradicción, pero acá es
Abraham es conocido como el padre de la fe, pero también fue obediente y esto viene acompañado por obras, hermanos, no confundamos. Hay que recordar una cosa, que las obras que habla Santiago son obras de obediencia, no obras de la ley. Las obras de la ley no justifican a nadie, de ninguna manera. Es la obediencia a Dios lo que demuestra que fuimos justificados. La obediencia es lo que demuestra, hermanos, nuestra fe. Versículo 25 dice así: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago utiliza otro ejemplo que ellos conocían muy bien del Antiguo Testamento. Abraham, y después ¿a quién? A Rahab, la ramera, que escondió a quiénes, a los espías. Dice en el versículo 25, vamos a Josué entonces aquí, a Josué para que puedan ver un poquito la historia de esta mujer. Para hacerle un vistazo general, era una mujer pagana que vivía en una ciudad pagana, en Josué 2.1. Vamos a Josué. Josué, el libro de Josué está después de Deuteronomio, Josué 2. Miren qué interesante la vida de esta mujer. Josué 2, versículo 1 dice que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Era una mujer pagana en una ciudad pagana. Pero esta mujer conocía algo de Dios. Miren versículo 8 al 10. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. O sea que esta mujer conocía el propósito de Dios, conocía el poder de Dios, creía en Dios. Según el versículo 11, oyendo dice esto: no ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Había una cosa, esta mujer creía en Dios, esta mujer reconocía el poder de Dios, esta mujer confesaba a ese Dios de los israelitas. Pero ¿qué fue la diferencia con esta mujer? Esta mujer recibió a los mensajeros, los esconde, los protege, personalmente los deja salir en el versículo 6, pidió misericordia en el versículo 12 al 14. ¿Y qué esto resultó en ella? Resultó en su libertad física y ser mencionada como ejemplo de fe activa. Miren lo que dice más adelante, Josué 6:17, sobre esta mujer. Miren, Josué 6:17 dice: y será la ciudad anatema, o sea, maldita. Anatema es maldita. Será esta ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, ¿qué dice? Vivirá. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Gracia. Fe activa se demuestra. Fe obediente se demuestra, hermanos. La fe de Rahab, acompañado por obras, la salvó. Hebreos 11:31. Miren lo que dice acá en Hebreos. Vamos a Hebreos, al salón de la fama de la fe. Miren lo que dice aquí. Una ramera de un pueblo pagana, pero miren lo que dice de esta mujer. 11:31. Hebreos 11:31 dice así: por la fe, ¿qué cosa? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, esta mujer fue justificada por esa fe que fue demostrada
activa. Otro ejemplo que podríamos poner, y no está aquí, pero es Noé. Noé también está mencionado aquí en Hebreos 11. No está aquí, dije, porque no lo puse en mi mensaje, pero Noé es un ejemplo claro de una fe activa. ¿Qué le dice Dios a Noé? Noé, quiero que tú construyas un arca porque voy a destruir esta tierra por un diluvio que voy a mandar. Y Noé se queda así pensando, ¿what? Pero Señor, va a caer agua del cielo. ¿Por qué se maravilla tanto Noé? Porque en esa época salía un vapor del suelo para regar la tierra. Nunca había llovido, no sabían lo que eran las nubes para que cayera agua del cielo. Ellos no conocían eso. ¿Y qué dice Noé? Obedeció Noé, construyó el arca, ¿verdad? ¿Y qué pasó? 8 entraron, 8 se salvaron. ¿Por qué? Porque la fe de Noé fue una fe activa. Y aquí culminamos, Santiago 2, versículo 26, la fe bíblica, la fe que hemos visto el día de hoy. Versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La comparación que Santiago es de cuerpo, fe, espíritu, obras. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se acuerdan que le dije la obra de la ley no salva? Pero las obras que tú muestras en acción de fe, eso es lo que demuestra mi fe. Santiago estaba lidiando con algo muy interesante, con los que decían que eran cristianos, pero no lo eran realmente. Santiago estaba siendo muy duro con aquellos que aparentaban su cristianismo, como muchos el día de hoy aparentan ser cristianos. Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy Dios? Dios nos está diciendo que nuestro cristianismo se tiene que ver, se tiene que palpar. Si el cuerpo está vivo, debe tener, ¿qué cosa? Espíritu. Si la fe está viva, debe tener, ¿qué cosa? Acciones, obras de obediencia. Eso es lo que dice la Escritura. Les repito de nuevo, si el cuerpo está vivo, dice Santiago, debe tener espíritu. Ahora, si tu fe está viva, debe tener acciones. Dice Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, no es por obras que somos salvos, sino que es por fe. Juan 6:28. Miren lo que dice Juan 6:28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escuchen bien lo que dice ahí la pregunta. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es su gracia, es su misericordia la que nos salva. Si has creído en Jesucristo, hermano, tu fe se observa, tu fe se ve y es vista por el mundo. Yo te pregunto, ¿ha sido tu vida transformada realmente? ¿Hemos experimentado esa gracia del Señor? La invitación que nos hace la palabra hoy es examínate. Examinémonos realmente. Miren 2 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba. ¿Tienes fe? ¿Tenemos fe? Es la pregunta. Pues muestra con tus obras que tienes fe. Siempre nuestra fe debe ser evidenciada, hermanos. Siempre debemos evidenciar esta fe que profesamos. Esto es lo que significa ser hacedores, como dice el versículo 21, y no tan solamente oidores. ¿Se dan cuenta cómo Santiago está siendo coherente en todo lo que está escribiendo? En versículos anteriores decía, vayan conmigo al versículo capítulo 1, versículo 22, dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándote a ti mismo. Esto es lo que significa ser hacedores de la palabra. Evidenciar tu fe con obras. Amén.
Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por su palabra.